Muy buenas tardes, señoras y señores, amigos que nos acompañan en esta bonita tarde, en esta bonita población de San Blas Atempa. El día de hoy, el Consejo Cultural Atempa tiene el gusto de presentar ante esta sociedad sanblaseña el libro El Xunco. Bienvenidos todos, esperando que estén cómodos para disfrutar de este evento cultural que organiza el Consejo Cultural Atempa, Asociación Civil. Muy buenas tardes. Binishkiche kanayeche di no lachito no girano yana wachitila. Ugapatiushe irashisheto yanachi Picasa, Consejo Cultural Atempa, Asociación Civil no Yanahuachiti, Danishkichi no San Blas Atempa Lula. Nayecheti chuka diagano nechu idiano kabini nibikaa kadicha sti libro la el shunco. Bien, señoras y señores, amigos nuestros, vamos a dar inicio con la presentación de nuestros invitados que hoy nos acompañan en este recinto de esta hermosa villa de San Blas Atempa. Es un gusto para mí presentar ante todos ustedes al licenciado Guainer Luis Patiño, secretario municipal de este honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional. Nos honra con su presencia el licenciado Abner Ortiz Jiménez, director de Cultura de este honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional. Nos honra con su presencia el doctor Francisco Gutiérrez Delgado. También nos acompaña el profesor Plinio Gutiérrez Delgado. Nos honra con su presencia el profesor Mario Mecot Francisco, director de la Casa de la Cultura de la ciudad de Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca. Me es un honor presentarles también el profesor Antonio Ortiz Rojas, escritor de esta villa de San Blas Atempa. Y pues también que se escuche fuerte los aplausos para todos y cada uno de ustedes que nos honra con su presencia y todo el comité de Consejo Cultural Atempa de esta villa de San Blas Atempa. Vamos a dar inicio con nuestro programa invitando ante estos micrófonos quien da las palabras de bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Fuerte los aplausos para la ingeniero Aidet Jiménez López, quien da las palabras de bienvenida. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos reunidos en este recinto municipal de nuestro querido San Blas Atempa, gustosos de celebrar y homenajear al maestro Flavio Gutiérrez Zacarías en el marco de su 50 aniversario luctuoso, oriundo de nuestra comunidad, autor del libro El Xungo, que hoy todos podemos conocer y leer. Estamos muy honrados que el doctor Francisco Gutiérrez Delgado y el profesor Plinio Gutiérrez Delgado nos hayan solicitado programar esta tarde cultural para presentar esta obra impresa con una exquisitez de leyendas, narraciones y sucesos, acompañados de conversatorio, poesía, música y danza que caracteriza al pueblo sanblaseño. Agradecemos también a todas las personalidades que nos acompañan. A nombre de los miembros que conforman el Honorable Consejo Cultural Atempa, les damos la bienvenida, esperando disfruten de este evento que se ha preparado para todos ustedes. Damos inicio con este programa cultural. Gracias por acompañarnos. Que lo disfruten.
Muchísimas gracias, ingeniero Aidet Jiménez López, eh, integrante del Consejo Cultural Atempa, quien da las palabras de bienvenida. Vamos a invitar ante estos micrófonos al doctor Francisco Gutiérrez Delgado y el profesor Plinio Gutiérrez Delgado, hijos del escritor de este libro, El Xunco, que da la biografía del autor. Fuerte los aplausos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia. Voy a hacer una introducción a la biografía de mi padre. Posteriormente, mi hermano la va a complementar. Antes que nada, quiero agradecer al Consejo Cultural Atempa la distinción que nos ha hecho, que le ha hecho a mi señor padre, de que este libro, en el 50 aniversario de su primera edición, podamos presentarla ante el público de su pueblo. Él escribió este libro pensando en los niños, en los adolescentes del Istmo de Tehuantepec, pensando en los niños y adolescentes en ese entonces de la Ciudad de México, sus alumnos de secundaria, para que conocieran la cultura, las tradiciones zapotecas. Y es un verdadero gusto el que hayan pasado 50 años y este libro siga vigente, este libro siga vivo, y pensamos, ¿verdad?, que a partir de hoy este libro va a tener una nueva vida, entra en un segundo aire. Y entra en un segundo aire porque gente como la del Consejo Cultural Atempa, con esa iniciativa, con ese entusiasmo, va a seguir viva la tradición de este pueblo antiguo, de este pueblo rico en cultura, tradiciones, y confiamos, ¿verdad?, que el libro de mi padre va a seguir viviendo, va a seguir perviviendo entre los habitantes de San Blas Atempa y del Istmo de Tehuantepec. Quizás dentro de los asistentes solo hay una persona contemporánea de mi padre que está presente aquí. Quiero enviarle un saludo a la señora Felipa Bautista Gómez, comadre de mis padres, madre del doctor Francisco Salud Bautista, ahijado de mis papás, hijo del doctor Gaudencio Salud, ¿sí?, muy queridos también aquí en San Blas. Y bueno, es un gusto enorme porque veo entera a sus 95 años de edad a doña Felipa, que siga viviendo muchos años más. Bien, mi padre nació en este pueblo el 10 de diciembre de 1929. Él siempre nos relataba que comenzó a estudiar la primaria cuando ya tenía 7, 8 años de edad, y cuando él estudiaba la primaria, en esa época todavía el México era más rural, había menos posibilidades, menos acceso a la educación, pues tenían que tener contactos con los niños de Tehuantepec. Y él vivió en carne propia lo que nosotros conocemos como racismo, ¿no? Y actualmente se le llama bullying, pero desde esa época a los pobladores de Tehuantepec le decían en forma despectiva a los blaseños de agalagas, o sea, burros de orejas grandes, porque obviamente no hablaban el español. El español no era su lengua materna, la lengua materna era el zapoteco y sigue siendo todavía. Y mi padre relata que es a partir de esa situación que vivió
que se propuso no solo aprender el español, sino dominarlo. Perdón. Y eso lo llevó a que estudiara la normal, estudiara para maestro. Recuerden, en el México de los 30, 40, no había muchas posibilidades de estudio. Ser maestro era la posibilidad de ascender socialmente. Entonces, gracias al apoyo de su cuñado, Jacinto Núñez, Chinto Núñez, que era de Comitancillo y que estaba casado con su hermana mayor, Jovita Gutiérrez, que vive en Tehuantepec, él ingresó a la Escuela Normal Rural de Comitancillo. Estuvo ahí un par de años y posteriormente se trasladó a la ciudad de Oaxaca, donde terminó la Normal Rural. Ya como profesor normalista, le ofrecieron la plaza de director en San Francisco Izhuatán. Y se fue a Izhuatán, donde se casó con mi madre. Nacimos 3 hijos, Cibeles, seguí yo y mi hermano Plinio. En Izhuatán mi padre fue director de la escuela Emilio Carranza por 10 años. Y una vez que cumplió su ciclo, él siempre tuvo presente el hecho de que tenía que aprender más de la lengua española y de dominarla. Ese era uno de sus objetivos en vida. Y emigró a la Ciudad de México a especializarse a la Escuela Normal Superior, donde 3 años después, en el año 64, 65, concluye la especialidad en lengua y literatura española. De no hablar la lengua, llegó a dominarla, a conquistarla. Pero no conforme con eso, y a pesar de que él trabajaba en las mañanas en la escuela primaria, daba clases en la tarde en la escuela secundaria y daba clases en la escuela nocturna, o sea, trabajaba los 3 turnos. Él encontraba el tiempo en las madrugadas, 3, 4 de la mañana, para ponerse a escribir. Y así fue como nacieron esos 3 libros. El Xunco, en 1972, La Tierra de los Dones, en 1973, y La Voz del Abuelo, en 1975. Hay una cuarta novela que tuve la fortuna de leerla porque yo era su revisor, tendría escasos 12, 14 años. Y en mis manos pasaban sus escritos. En esa época había que escribir a máquina. Él tenía su máquina Olivetti. Y entonces yo me encargaba de revisar sus escritos y me tocó leer esa cuarta novela que cuando la terminó se la entregó a don Andrés Enestrosa para que la revisara, le hiciera sus comentarios, correcciones y le hiciera el prólogo. Era una novela que llevaba el título de Beto Va, el rebelde. La gente de San Blas, la gente grande de San Blas, debe saber quién fue Beto Va, el rebelde. Desafortunadamente, mi padre muere 2 años después, en 78, de manera repentina, y la novela nunca aparece, no volvió a aparecer. Mi hermana, que en esa época estudiaba en la Universidad Nacional Autónoma de México, Letras Españolas, tuvo la posibilidad de trabajar en la biblioteca de don Andrés Enestrosa, porque el encargo era muy específico. Ella tenía que encontrar ese libro tenía que estar ahí.
Desafortunadamente, bueno, ella estuvo en la casa de don Andrés, en la calle de Ahuehuetes, nunca apareció. Estuvo en la oficina que tenía don Andrés en la calle de Motolinía, tampoco apareció. Ese libro nunca ha aparecido. Ojalá algún día aparezca y esa novela la podamos publicar. Mi padre muere y después de muerto, allá en 1982, 81, 82, por iniciativa de una de sus alumnas, perdón, de Izhuatán, la maestra Lilia Enestrosa, se promueve que 2 escuelas en la Ciudad de México llevaran su nombre y la propuesta es aceptada. Entonces, en 1982, oficialmente se nombran a 2 escuelas en la Ciudad de México con el nombre de mi padre. La escuela es un solo edificio, pero dividido entre el turno de la mañana y el turno de la tarde. Los 2 turnos llevan el nombre de mi padre. Esa escuela, pues desde 1982, está cumpliendo actualmente ya más de 40 años. Posterior a eso, mi padre muere, yo estaba en el primer semestre de medicina, mi hermana todavía estudiaba en la Facultad de Filosofía, mi hermano estaba en la preparatoria. La vida nos lleva a los hermanos pues a estudiar, a mi madre a trabajar para que nosotros pudiéramos estudiar. Y la obra de mi padre queda en pausa. Sin embargo, por aquella época, Radio Educación rescata uno de los cuentos que se llama Viento Silencioso y la convierten en un capítulo de una radionovela. También, si le buscamos, debe estar en la biblioteca de la Universidad Nacional. Y nosotros desconocemos cómo es que con los años nosotros descubrimos que el libro del Xunco está en bibliotecas de los Estados Unidos, en Europa y en Australia. Hace poco, ya para preparar esta edición, yo estuve buscando originales del libro y aparecieron libros en la Universidad de Austin, Texas, en Melbourne, en Australia. Hay otro libro en Francia, otro libro en Bélgica. Y el caso es que, bueno, la obra ha sido conocida tanto por su parte literaria como por la parte antropológica en otras partes del mundo. Y bueno, y siempre tuvimos ese interés, esa intención de que el libro fuera conocido más aquí, en su tierra, en el Istmo. Porque con el paso de los años, y es lo que hemos ido descubriendo, y es como se escribió en esa introducción especial, el libro pasó de mano en mano. Y la gente que en un momento determinado tuvo ese libro en sus manos, que lo compró o mi padre lo regaló, prácticamente ya nadie lo tiene. Quedó extraviado por ahí. Yo conseguí el jueves pasado todavía un ejemplar, un original de esta edición, de lo que les presentan ahí, esa portada, en una librería de viejo de la Ciudad de México. Y bueno, ya para finalizar, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos rescatando no solo la obra de mi padre, sino también queremos que esta obra, ¿verdad? Queremos que esta obra le pertenezca. Las, es para ustedes. Bueno, mi hermano va a continuar dando otra semblanza, pero también queremos anunciar que hemos hecho ahorita una edición muy limitada que vamos a dejar como un regalo a todos los miembros de COCUL y a los asistentes, y que posteriormente vamos a hacer otra edición para una edición más amplia
para que nuestra gente de San Blas tenga acceso a ese libro. Entonces, con mucho gusto van a poder disponer de ese libro. Y también anunciarles que el libro va a estar en forma electrónica a través de Amazon. Esa edición electrónica, aparte del texto, va a contener material multimedia, fotografías, videos, audios, etcétera, que van a complementar la obra de mi padre. Muchísimas gracias. Que se escuche fuerte los aplausos para el doctor Francisco Gutiérrez Delgado, que ha dado parte de la biografía del profesor Flavio Gutiérrez Zacarías. También vamos a escuchar la participación del profesor Plinio Gutiérrez Delgado, hijo del profesor Flavio Gutiérrez Zacarías. Adelante. Buenas noches. El profesor Flavio Gutiérrez Zacarías, Flavio Ngula, tuvo 3 amores. El más grande amor de su vida, San Blas Atempa, Oaxaca. El segundo amor de su vida, que ocupó una parte importante de la misma, la profesora Elsa Delgado Ruiz, su esposa. Sus hijos, Cibeles, Francisco y Plinio, su tercer amor. El amor más grande de mi padre era San Blas Atempa, tanto que cuando él ya era profesor de educación secundaria en las escuelas del Distrito Federal, soñaba con volver a San Blas Atempa, algún día convertido en estudioso de la antropología para continuar su obra, para rescatar hasta donde fuera posible toda la cultura de San Blas Atempa y del Istmo de Tehuantepec. Lamentablemente no lo logró. La muerte lo sorprendió un 24 de mayo y se fue. Sin embargo, recuerdo los últimos minutos de mi padre, aquella mirada de angustia, aquella mirada diciendo, dejo incompleto algo, necesito quedarme todavía. La intención de reeditar el libro de Flavio Gutiérrez Zacarías es eso, contribuir a que su obra continúe, a que su legado permanezca, a que los muchachos de San Blas Atempa recuerden que su idioma natal, el zapoteco, está por encima de cualquier otro idioma. En México, los idiomas originales, indígenas, debieran ocupar el primer lugar en las escuelas. Porque un niño que aprende el idioma original de sus padres, zapoteco, mixteco, zoque, del que se trate, y más adelante el segundo, el español, es un niño bilingüe, es un niño que científicamente está demostrado que su inteligencia se va desarrollando de mejor manera para la edad adulta. Ahora nos enseñan que el inglés es importante. Yo enseño inglés. Viví en los Estados Unidos, fui maestro en los Estados Unidos mucho tiempo. El inglés es importante, pero no reemplaza de ninguna manera la cultura de los mexicanos. No puede reemplazar de ninguna manera el inglés, el origen. México es un país lleno de historia y lleno de identidad
y el zapoteco en San Blas Atempa debería ser la lengua que se hable en primer lugar. Enseguida el español y después los demás idiomas. Porque siempre hay que aprender, hay que convivir con otras culturas. En alguna ocasión recuerdo que fui a Austin, Texas, y sí me encontré con esa maravilla que en la Universidad de Austin estaba el libro de mi padre, que fue llevado ahí por un profesor que estuvo aquí, en San Blas Atempa, y una profesora antropóloga que estuvo aquí en San Blas Atempa, que decidió llevarse el libro a la universidad para que allá se hiciera un estudio específico del zapoteco. Ignoro los detalles, si eso se dio a cabo o no, pero me dio mucho gusto ver el libro de mi padre en esa biblioteca. Y en alguna ocasión me preguntaba la directora de uno de los colegios donde trabajé, me decía, Plinio, ¿por qué no enseñas zapoteco? ¿Por qué no les enseñas a nuestros alumnos un poco de zapoteco? Y me quedé realmente pasmado, impresionado, porque no sabía zapoteco. ¿Cómo iba a enseñar yo a niños extranjeros, niños estadounidenses, mi lengua si no la aprendí? Y no la aprendí porque en el momento que recuerdo que mi padre se reunía con sus amigos, con sus amistades los domingos en la casa, nos decían, es plática de adultos, para allá, a un lado. En ese entonces, el español era el idioma necesario para aprender y avanzar. Se nos decía y se nos enseñaba, hay que aprender español. Como ahora se nos dice, hay que aprender inglés para avanzar. Y no es cierto. La realidad es que no es cierto. Debemos estar orgullosos de nuestro idioma y de nuestro origen. Cada uno de estos muchachos que veo aquí, cada uno de estos niños deben recordarlo. El zapoteco es valioso. El zapoteco es la lengua de sus padres, de sus abuelos, de sus ancestros, y es necesario rescatarlos. Ahí va la obra de un blaseño que amó a este pueblo sobre todas las cosas. Ojalá lo aprovechen, ojalá rescaten desde las aulas, desde las casas, lo que es su origen y su idioma. Gracias. Claro que sí, amigos nuestros, hemos escuchado la participación del profesor Plinio Gutiérrez Delgado. Nos honra con su presencia ante el público el día de hoy en la presentación del libro El Xunco del profesor Flavio Gutiérrez Zacarías, el señor Luis Fuentevilla Sarabia, amigo del profesor Flavio Gutiérrez Zacarías, para quien pido un fuerte aplauso. También nos honra con su presencia el señor Crisóforo Villalobos Reyes. También fuerte los aplausos. Y también un personaje muy importante dentro de la comunidad zapoteca de San Blas Atempa, el doctor Francisco Salud Bautista, también nos honra con su presencia.
Sabia sikarushkije Sambla satem palula Dinini nabesa yute Nabesa gishiro Neni sarindani Yanaka yundani anili Sambla satem palula Mashichi vire derari Rieda siluli China winestale Mashichi vire derari Rieda siluli China winestale Dieta siluna Diariga pasa Chiriluche veo agosto Santa Rosa Saque calaca Dianesa yute Ondani kagiji Crustani beche Sagichi Riguyane sagia Yoba viernes shopa Kelikariacha Sikarunga esquiche Nani maguaye Saque carinie Que peso sigue San Blas Dale ganachieli Ay qué linda es mi tierra San Blas Atempa, Oaxaca Gente que vive en las agencias como Santa Rosa o Puente Madera. Hoy mi canto es para ti. San Blas Atempa, Oaxaca. Hace tanto tiempo partí, ¿te acuerdas de mí? Aún era un chiquillo. Hace tanto tiempo partí, ¿te acuerdas que sí? Aún era un chiquillo. Me acuerdo muy bien de tus lindas fiestas, el 30 de agosto en Santa Rosa, el 3 de febrero, fiesta titular, enseguida van fiestas de carnaval, lo mismo me da bailar un fandango en mi barrio Chihuil, San Marcial, Rancho Llano, qué linda es mi tierra, no lo he de negar, granero importante de mismo sin par, Sicarunga esquiche, Nani Maguaye, Saque carinie. Que peso si